experto constituyente, porque es ingeniero que después decidió volverse abogado, ¿verdad? Y ahora es un gran analista, crítico político, ¿verdad? Y director del Instituto de Estudios Constitucionales de Caminemos, muy activo. Inevitable aquellos que no hiciéramos programa juntos para empezar el año y sobre todo en este tema único que tiene al mundo de cabeza. Donald Trump ya es presidente de los Estados Unidos. Ya empezó a tomar medidas. ¿Qué significa eso para Guatemala? Mucha expectativa, mucho ruido, mucha propaganda gratis. Resultó que fue como en Guatemala, que le hicieron la propaganda gratis a Arévalo, con querer bajárselo. Lo mismo sucedió con Trump, con haberlo llevado a juicio, con la persecución el 6 de enero del 21, con todos los seguidores. Todo eso fue propaganda gratis. Entonces, ¿en qué plan lo puso? Lo puso en un plan que era básicamente invencible. ¿Por qué? Porque tenía como contrincante a alguien que no tenía ya la energía ni la categoría para hacerlo. Si uno se va a los papeles y mira el currículum de Joe Biden, es impresionante. Es impresionante. Es el mismo caso de Alejandro Maldonado en Guatemala. El currículum más brillante de Guatemala. Y como presidente, ¿qué hizo? Cero. Una inutilidad absoluta. Biden fue el senador más joven de la historia de Estados Unidos. Fue vicepresidente, fue presidente. Pero llegó el momento donde no supo reconocer el momento de retirarse. Entonces, eso es lo que le pasó a Biden. Y lo peor es que le pasó lo que le pasa a los políticos guatemaltecos. No tienen plan B. El Partido Demócrata no había generado liderazgo. Y entonces no quisieron tomar una decisión arriesgada. ¿Qué tomaron? La decisión institucional más fácil. ¿Cuál era? Darse la candidatura a la vicepresidenta. Pero la vicepresidenta Harris, yo digo que la elección fue entre qué mala y qué peor. ¿En qué va? Nada, pero ahí está. Entonces, cuando la decisión del Partido Demócrata debió de haber sido darle a Robert Kennedy la candidatura. Y hubieran ganado. Y el signo de eso es que Trump sí se jaló a Robert Kennedy y fue pivotal en ese sector. Si ese sector hubiera estado con los demócratas, otro gallo estaría cantando. Entonces, la lección para los guatemaltecos y en general para el mundo, para uno, es las cosas no siempre son como parecen que son. Tiene uno que tener profundidad de 3 dimensiones para poder medir lo que va a pasar con cada decisión. Y los demócratas no previeron la reacción de la población. Que ellos creyeron que con aferrarse a la agenda woke, yo le digo a la agenda WEC, iban a tener. Y efectivamente tuvieron el voto mayoritario de las grandes ciudades costeras. Pero no tuvieron el voto semirural y rural y encima de la gente sin educación. Porque la mayoría llega a título de bachiller. Sí, sí. Entonces, un bachiller mira la vida de una forma distinta de como la mira un ingeniero o un sociólogo. Para eso, Aquiles, para terminar esa etapa ahí con lo que está pasando en Guatemala. Y pasó recientemente, ¿verdad? O sea, Sandra, digamos, yo fui el primer ejemplo, yo quise hacer plan B, ¿verdad? No se pudo. Después de eso, jamás ha habido un plan B en la UNE. Y ahí está, y ahí está, y ahí está. Suri Ríos no tenía un plan B. Quedó de 6º lugar en la campaña. Edmond Mulet, en su segundo partido, que era Cabal. Hay una etapa en la humanidad. Ajá. Después, sea político, sea económico, sea social, sea académico. Si yo no te voy a sacar raja,
no me interesa. Totalmente. Entonces, la humanidad regresó a la época del egocentrismo, que Donald Trump es el epítome del egocentrismo. Fue la rotunda en el Capitolio. Ajá. Ahora, empecemos a entender los simbolismos. Lo segundo es que en ese vestíbulo del edificio del Congreso, insisto, Salón de los Pasos Perdidos, ajá, en el Congreso de Guatemala, todos estaban de pie y en silencio. Pero ¿quiénes eran la audiencia? Analicemos quién era la audiencia y quién era la tarima. Son dos cosas distintas. La audiencia, el quién es quién del poder gringo. Pues ahí estaban la mayoría, eran gente del poder, los que estaban viendo al escenario. Estamos hablando ahí de financistas, de los grandes empresarios gringos. Los senadores, los congresistas, expresidentes. O sea, el quién es quién. Bueno, ahí vimos Obama, Bill Clinton. Bueno, ahora, ¿quién estaba atrás? ¿Quién estaba en la tarima? Eso también es simbólico. Simbólico, simbólico, simbólico. Número 1, estaba absolutamente toda la familia Trump. Sí. ¿Okay? Todita la familia Trump. ¿Qué quiere decir eso? El mensaje subliminal, ¿cuál es? Es la preeminencia de la familia como núcleo de la sociedad. Artículo 3 de la Constitución de Guatemala. Artículo 4 de la Constitución de Guatemala. La preeminencia de la familia como núcleo de la sociedad. ¿Qué quiere decir oligarca? Oligarca es un término muy simple, sociológico, que quiere decir que muy pocos individuos dominan más de la mitad de la riqueza y dominan la acción política y la política pública a donde se dirige. Todo el simbolismo simbólico de toda la simbología que vos querrás meterle al centro, a la derecha, en primera fila, está la mitad de la riqueza de Estados Unidos. ¿Okay? Si vos sumás el pisto de Elon Musk, de Bezos y de Zuckerberg, esas tres personas son dueños de la mitad de Estados Unidos. De todo el dinero que hay en Estados Unidos, esas tres personas lo tienen. Y están enfrente a su derecha. ¿Qué significa eso? Este es el regreso claro de los varones y de los príncipes. Poder económico. El poder económico que domina el poder político, que está cambiando el poder social. El primer acto presidencial es presentar la inversión más grande de inteligencia artificial de Estados Unidos. ¿Y quién va a dirigir ese proyecto? El cuarto jefe de la tecnología mundial, Larry Ellison. Otro simbolismo. ¿Quién abrió los discursos allí en el Capitolio? Dos religiosos. El reverendo Graham, representante máximo de la Iglesia Evangélica, y el arzobispo Griffin, creo que es el jefe máximo de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Eso es casi que como en la toma de posesión de Bernardo, el primer discurso hubiera sido de Cash Luna y el segundo del cardenal Ramazzini. Ese es el simbolismo. El simbolismo número 1 es la familia va a ser el núcleo. Lo segundo es la religión. La religión va a ser parte fundamental del gobierno Trump. Pero ¿quién falta? Falta el representante del Islam. Entonces esto es una declaratoria de guerra al Islam. Dentro de las simbologías, el papel preponderante del hijo chiquito de Trump, abriéndole el camino, claro, al que quisiera el presidente actual, Trump, que sea el presidente más joven de Estados Unidos. Entonces, la conclusión es un acto lleno de simbolismo. La mitad de la audiencia no le gustó lo que vio,
pero la otra mitad lo ovacionó. En términos prácticos, ¿qué significa eso? Esa partición de la sociedad. Una partición en posiciones extremas donde no nos podemos hablar. Porque yo defiendo y yo ataco, pero en medio no hay nada. Entonces ahí es donde estás viendo vos que la división hacia la sociedad oligárquica continúa haciendo. La clase media en Estados Unidos y en la mayoría del mundo está desapareciendo. Pero no porque todos estén volviendo pobres. Una gran parte de la clase media se está volviendo rica. Y la otra parte mayoritaria se está volviendo muy pobre. Y entonces la diferencia de clases es gigantesca. Un tema mundial, ¿verdad? Aquí Un tema mundial. Entonces, tenemos que buscar esa unión de ideas. Porque aquí vos y yo, y eso lo cuento pues, cámara y fuera de cámara lo cuento, vos y yo tenemos casi 50 años de estar haciendo camino juntos. Tu camino es muy distinto del mío. Es como que estuviéramos abriendo dos canales paralelos. Ajá. Y los dos barcos van uno al lado de otro. Pero ni compartimos la misma agua, ni el mismo barco, ni el mismo tripulante. Eso no nos ha impedido caminar juntos. Orden ejecutiva se llama en inglés en el sistema legislativo y ejecutivo de Estados Unidos. Pero no lo quieran traducir a Guatemala como orden y como ejecutiva. Ajá. Eso no lo daba ni Ubico en Guatemala y no lo daba ni Stalin. Entonces, los problemas y toda la obra esta generó un montón de ruido, pero todo lleva un cable conector. Entonces, toda la estática de la electricidad es donde se ha perdido la gente, en oír el ruido. Estados Unidos no invita a líderes extranjeros. Punto. No se piense que llegó Milei, Meloni, Bukele, ¿quién fue el otro? Que llegaron, son invitados personales de Donald Trump. Pero ¿qué es lo que está transmitiendo? Porque de Europa, ¿a quién invitó? A Meloni, ajá, la única que invitó de Europa. ¿Cuál es el verdadero mensaje para Latinoamérica? Por ahí vamos, muchachos. Así voy a actuar yo. Ahí va. No solo así voy a actuar, sino así voy a apoyar yo. Ajá. A esos. Ese es el mensaje que mandó. Dentro del simbolismo, ajá, dentro de todo ese ruido de estática, lo que el alambre conductor dijo es: voy a apoyar a esos líderes en Latinoamérica. O sea, un retorno hacia la derecha autoritaria oligárquica. Regresemos a la famosa orden ejecutiva. No se dejen tontear, no sean pendejos, como diría mi abuelo. Ajá. Orden ejecutiva no significa nada, nimi, literalmente, nada. El organismo ejecutivo de todos los países se comunica con su población y con sus demás órganos a través de dos documentos. El decreto, ajá, que es una declaración de voluntad del presidente, y el acuerdo gubernativo, ajá, que es una decisión del gabinete. Entonces vos ves 5 decretos fundamentales de la propaganda de Trump. 1, va a mandar al ejército a la frontera sur para detener la invasión y la amenaza extranjera. Pues eso ya lo hizo en el 2019. Ajá. Lo siguiente es el declarar a los narcotraficantes terroristas. Muy bien, Hamas es terrorista y Hezbollah es terrorista y los Houthis son terroristas, ISIS era terrorista. ¿Qué van a hacer los gringos? Nada, no pueden hacer nada, pues están a la vecindad. Es retórica, porque lo que dice en el cable, en el decreto, es que el secretario de Comercio de Estados Unidos
se va a sentar con el secretario de Comercio de Canadá y de México en abril del 2026, dentro de año y medio, a revisar el Tratado de Comercio, que cambiaron el nombre del Golfo de México al Golfo de América. Sí, así dice el decreto. En la plataforma continental de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? 12 kilómetros de la orilla de la costa. Ajá. Y la gente le está haciendo mucha laraca a la famosa orden ejecutiva. Entendamos que orden ejecutiva es un simple decreto. Como cuando el presidente aquí se echa el decreto de estado de calamidad. Exactamente lo mismo. Tiene que ir al Congreso para que se lo aprueben. Y se convierte en ley, de lo contrario no es nada. No es nada. Entonces, no hay nada nuevo en el horizonte. ¿Qué es lo más interesante que dijo Trump que nos puede afectar a Latinoamérica? Pero que no lo publican. Búscalo ahí. Trump dice, Latinoamérica no nos interesa a los Estados Unidos. Simplemente Latinoamérica no existe. ¿Por qué? Porque Latinoamérica no tiene opción. El problema no es que los gringos no tengan opción. El problema es que Latinoamérica no tiene opción. México sin Estados Unidos pierde. Y luego está la guerra con el narcotráfico. Perfecto. ¿Quién quiere narcotraficantes? Nadie. ¿Pero por qué existen los narcotraficantes? Pues porque hay drogos gringos. Si no hubieran drogos gringos, no habrían narcotraficantes, pues. ¿Qué es lo que no dijo? Seguro médico universal en Estados Unidos. Estados Unidos es el único país industrializado del mundo que no te puede garantizar a vos como ciudadano atención médica. ¿Por qué? Porque depende de las aseguradoras, con el seguro médico. Lo otro que no dijo, y lo dijo con simbolismos, es la clase media está desapareciendo y Estados Unidos tiene 800,000 personas en la calle, viviendo en la calle. Vivienda social. No lo dijo Trump. O sea, los tres problemas que afectan a la sociedad americana, primordialmente. ¿Y por qué? Porque la sociedad americana se está convirtiendo como la sociedad japonesa en una sociedad de viejos. Ajá. Y el viejo, ¿qué es lo primero que necesita? Atención médica y estabilidad económica. ¿Qué significaría en realidad deportar 50,000 gentes? Solo 50,000 gentes. Ajá. Para Guatemala una tragedia. Para Guatemala una crisis impresionante. Conclusión de todo el simbolismo de Trump. No va a pasar nada, muchachos, no va a pasar nada. ¿De qué realmente tenemos que preocuparnos? De nada. De nada. De nada. O sea, tenemos que preocuparnos de lo que nos hemos preocupado siempre. Del hambre del guatemalteco. ¿Quién manda en Estados Unidos? Bueno, detrás del presidente está el jefe del Estado Mayor Militar. A un lado está el militar con los códigos nucleares. Allá en la oficina, los jefes del Estado Mayor Presidencial y del Estado Mayor del Ejército. Por este lado, el jefe de la NSA, de la DEA, del FBI, de la ICE, del DHS. La CIA y todo lo que se les puede ocurrir. Todas las agencias de seguridad. Las agencias de inteligencia dominan agarraron el poder. Dominan las decisiones gubernamentales. Y la seguridad de Estados Unidos no va a cambiar porque Trump quiera que cambie. Para Estados Unidos la seguridad tiene varios elementos. Y entonces, cuando en Guatemala los revoltosos están hablando de que ahora Trump sí nos va a hacer caso, sí nos va a hacer caso más que nunca en dos temas: narcotráfico e inmigración. Quien entiende de política, entiende de simbolismos. ¿Qué significa para Trump, para Ted Cruz, que Bernardo Arévalo vaya mañana a Canadá? Una escupida en la cara. Y lo último que quieren es ponerse en el camino de ellos ahorita que están envalentonados. ¿A qué va a ir Bernardo Arévalo a Canadá? A que le den una donacioncita de $600,000 para los bomberos. ¿Dónde se ha visto que un presidente vaya así?
y a que le pongan una estrellita dorada a los de la Asociación de Padres y Maestros. Voy a ir a Canadá. No es una visita de Estado, es una visita privada, donde va a recibir pisto como limosnero y una cámara de comercio. ¿Vos sabés cuántas cámaras de comercio hay en Estados Unidos y en Canadá? Sí, una por pueblo. ¿Ah? Una en cada esquina. Hay una... En Guatemala, Aquiles, para aterrizar. En Guatemala no entienden de simbolismo. No hay simbolismos. No entienden. Yo se lo dije aquí en persona a Santiago Palomo, el reto está en él como comunicador, ¿verdad? Encargado de la comunicación del Estado. No, mira, no, ya con esto voy a terminar mi última intervención. Hablando de simbolismos, ustedes transmitieron la toma de posesión del nuevo ministro de Comunicaciones y de su equipo. No. Está un parqueo con un podio chiquitito, con un señor en chumpa, con un rótulo que dice alto, con 4 pendejos ahí y un tractorcito Bobcat aquí atrás. Con el fondo, un barranco. ¿Qué simbolismo transmite eso? Nuestra pobreza, falta de equipo, pobreza. En fin, el tema es este, mira, Roberto. Solo vamos a poder avanzar como sociedad si platicamos unos con otros. Si siempre estamos atacándonos, lo único que estamos haciendo es separándonos todos los días.